Ok, mitad de semana, buenos días hasta Miami. Catherine Rivera, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien, gracias. Estamos comenzando esta conversación con la que es jefa de Global Macroeconomic Research para Bulti Capital Markets, para preguntarnos mucho de lo que es la bolsa y lo que es la economía, el Wall Street y el Main Street. Y primero que nada, Catherine, ¿tú estás viendo una recuperación de U o estás viendo una recuperación con forma de V? Algunos hablan del logo de Nike. ¿Qué letra escoges para describir esa recuperación? Es difícil saber cómo será, pero yo creo que si es forma V, hay un riesgo muy alto, Gaby, que sea de W. En el caso de que haya otro brote, otra mutación, yo pienso que es muy posible que no sea tan sencillo como una forma V, que es lo que está descontado en los mercados. O sea que tú estás esperando menos una V y además ya lo dijo Jerome Powell y también lo dijo Neil Kashkari hace unos días, esa V de rebote se ve difícil. ¿Qué porcentaje le atribuyes de posibilidad? A que sea una sencilla forma de, pongo, yo creo que menos de 30%. La verdad es de que yo veo muy complicada la situación. Yo pienso, Gaby, que sin una vacuna o un remedio médico, incluso si las autoridades dejan que los restaurantes abran, es difícil imaginar que las personas vuelvan a sus hábitos de consumo de antes, que eso es lo que uno necesita para que cumpla con forma B. Entiendo. Entonces, Catherine, ¿qué está pasando en la bolsa de valores cuando ves este súper optimismo? Claro que hay noticias sobre vacunas que a todos nos alegran y a los inversionistas también, pero ¿por qué hay esta gran diferencia cuando hay más de 30 millones de personas desempleadas, de negocios cerrados, empresas que no están recibiendo el cheque de apoyo del gobierno y tienes el contraste de la bolsa? Sí, el desacople, Gaby, es impresionante. Yo creo que trata con tres cosas. La primera cosa es lo que está haciendo la Reserva Federal, que es apoyar los mercados con compras enormes de activos, inyectando liquidez de manera no visto nunca. Imagínate, estamos hablando de 80,000 millones diarios de compras de activos versus 80,000 millones de dólares mensuales en 2008-2010. Hoy en día es diario. Entonces es impresionante la expansión en la base monetaria, eso es primera cosa. Segunda cosa es que el mercado está descontando el mejor escenario posible, que es una recuperación muy rápida, en donde recuperamos todo, y yo creo que es lejos de la verdad. Y la tercera cosa rápida, Gaby, es de que estamos descontando una vacuna en el muy cortito plazo. Puede ser que consigan una vacuna, pero a que sea en las manos de las personas, todavía falta mucho. Entonces, ¿tú te acuerdas cuando empezábamos a contar esta historia desde China, que los mercados cayeron en esto que es el bear market, el mercado en baja, una caída mayor al 20% desde su punto más alto, el reciente? ¿En dónde está ese rebote o esa recuperación? ¿Cómo va la subida de los mercados para primero entender cuánto se han emocionado? Mira, estamos a 32% desde el fondo, desde el punto más bajo hasta hoy en día, un poco más de 32%. Es la recuperación más rápida que hemos visto después de un golpe tan fuerte nunca. O sea, normalmente cuando hay una recesión o un shock exógeno, dura más tiempo. Yo creo que la magnitud de la baja y la velocidad de la recuperación nos debe poner dicha recuperación en duda. Cuando hablas de 32%, ¿estás usando el Standard Poor's? ¿Cuál es el referente? El Este es Standard Poor's 500. exactamente, es el S&P 500, que es el índice pues, que todos miramos y es el benchmark, como decimos. Entonces, Catherine, en las próximas semanas no nos debería sorprender otra caída de los mercados, porque hablamos de momentos y de sesiones de muchísima volatilidad. Hace unos días hablábamos de avanzar casi 1000 puntos, luego estamos hablando de caer 300, etcétera. Sí, mira, yo creo que hay algunos ímpetus que yo puedo imaginar que puede causar esa caída. La primera cosa es de que pues los datos salen mucho peor que lo que el mercado está descontando. Lo que sí no está descontado, Gaby, es una depresión. Y mientras que la economía quede cerrada, más tiempo que queda cerrada o más tiempo que queda que la gente no consuma en un país donde la economía está basada en el consumo, más riesgo hay de depresión, no de recesión. Recesión
es por definición 2 trimestres de contracción económica consecutivas. Depresión es años de contracción. Depresión no está descontado hoy en día en los mercados. Yo creo que sigue habiendo un riesgo bastante relevante de que eso pueda pasar. Pues si no está descontado, entonces quien está haciendo, digamos, el mayor efecto sobre el ánimo de los inversionistas es lo que está haciendo la Reserva Federal, esa compra de activos. ¿Qué está comprando? ¿Y no es peligroso que lo haga? Yo creo que es muy peligroso, pero es lo que la Reserva Federal piensa que tiene que hacer para evitar que repita 2008-2010. La Reserva Federal está comprando no solamente bonos de tesoros, bonos hipotecarios, como lo hizo en 2008 a 2010, sino que también hoy en día está comprando ETFs, Exchange Traded Funds, de bonos de baja calificación, lo que llamamos bonos de basura, ángeles caídos, que son compañías que han perdido su grado de inversión en las últimas semanas. Entonces, la Fed está comprando cosas que jamás había comprado y el mercado está descontando que la Fed sigue en eso y tal vez compre más. Entonces, es posible que los mercados digan, bueno, de alguna manera u otra, la Fed va a seguir el ritmo del Banco de Europa, el Banco de Japón y comprar acciones. Ahora, eso es un brinco muy importante, muy relevante, y de lo que tengo yo entendido, Gaby, es en contra del Federal Reserve Act de 1900. Entonces, es difícil imaginar que eso llegue a pasar, pero es lo que el mercado está viendo, que la Fed tiene la espalda o está respaldando estos mercados. Ok, entonces esto sí se parece a 2008 en cierto sentido, porque la Fed casi casi rescata a Wall Street y Oh, en Main Street yes. hay una cantidad de preguntas de por qué no me llega mi cheque, por qué no me están Yeah. apoyando a mí. Uh-huh. Yo lo que veo aquí, Gaby, es que bueno que lo tocas este punto porque me parece muy importante que lo hablemos, es de que yo veo la dispersión o la desigualdad entre los que tienen y los que no tienen poniéndose 1000 veces peor. Y yo creo que esto puede unir ambos lados del pasillo, los republicanos y los demócratas. Todos miramos esto y decimos, hombre, esto está beneficiando los que tengan acciones. La Fed está respaldando los mercados accionarios, mientras que hay 36 millones de personas desempleadas y hay personas sufriendo, y esa división entre los que tienen recursos y los que no se va a poner mucho más fuerte. Y yo creo que eso es el populismo que va a seguir siendo la fuerza más potente en los próximos 5 o 10 años. Pues casi que te digo que deberían pensar en esas consecuencias quienes actúan tomando medidas, no solo en Estados Unidos, en nuestros países, lo que hacen de medidas implica también mucha ideología. Pero, a ver, Catherine, si ese es el riesgo, ¿cuánta gente, para que nuestro auditorio entienda, cuánta gente invierte en bolsa para entender a quién está rescatando? Porque hay gente que tenemos invertido en nuestro fondo de pensiones en activos que son bonos, que son acciones. Hay gente que puede invertir en bolsa directamente en Internet. ¿De qué universo estás hablando que se puede beneficiar con lo que está haciendo la Fed versus el gran universo de más de 300 millones de estadounidenses? Sí, esa es una excelente pregunta. De los que tengamos 401ks o fondos de jubilación, la mayoría tenemos acciones, pero los que no tenemos, y eso es la mayoría de los que vivimos en los Estados Unidos, la mayoría no tenemos fondos de jubilación. Entonces, si no tienes ese fondo, estás viviendo paycheck to paycheck, y la mayoría de las personas que trabajamos en este país no somos de Wall Street, no somos personas profesionales. Hay personas en la fuerza laboral que sume a 120 millones de personas. Dos tercios de esas personas no podemos trabajar desde la casa, no tenemos la ventaja como tú y yo. Entonces, la gran mayoría de las personas no se benefician de lo que está haciendo la Reserva Federal o incluso los cheques del gobierno. La solución a este problema no viene del gobierno ni del ente monetario, Gaby. La solución al problema es muy sencilla, es simplemente médica, es una vacuna que salga, porque por más estímulo inyecta la Fed o el gobierno, la gente no va a salir a consumir si hay un riesgo de que traigan el bicho a sus padres o a sus hijos. Entonces, eso sigue siendo el problema.
Por último, Catherine, ¿va a cambiar definitivamente entonces lo que está haciendo la Fed? ¿Va a acentuar esta polarización? Estamos en un año electoral, eso es importantísimo. Pues sí, es muy importante, pero yo te digo una cosa, yo creo que cualquier opción que pase, Biden o Trump, yo creo que no va a tener mucho impacto ni en el mercado ni en la economía. Creo que no es una diferencia entre Bernie Sanders y Trump, es un poco más leve y yo pienso que no va a ser un game changer. Ok, y entonces, ¿sí crees que Main Street necesita más apoyo del Congreso, más ayuda, más dinero, aun cuando hablemos de déficits que llegarán a los 2 o superarán los $2 billones? Sí, es una situación muy complicada. Como yo te digo, yo no creo que sea una cuestión de que el gobierno mande cheques a las personas, sino que es muy sencillo, es un tema de confianza. Y cuando hay confianza de nuevo de que la gente no va a salir y va a contratar un virus que puede matar a sus familiares, Sí, claro. es ahí donde salimos del problema. Pero no tenemos una vacuna al menos hasta el año que entra. Entonces, si ya el gobierno metió toda la carne al asador desde hace unos meses, metiéndole dinero y dándonos dinero, no seguirlo haciendo sería peor error que la alternativa, que es seguir haciéndolo, ¿no? Es complicado porque fíjate en los números, Gaby. Esto es muy bueno que lo digas porque en 2 meses hemos cuadruplicado el déficit fiscal y también en 2 meses la Reserva Federal ha subido su balance de 4 trillones a 7 trillones. Entonces, si cada 2 meses seguimos en este ritmo, nos metemos en un problema tal vez superior al problema en donde estamos hoy en día. Entonces, sí debe haber algún apoyo, pero hombre, a este ritmo es totalmente insostenible. Totalmente. Te voy a pedir que repitas esas cifras porque tuvimos un problema de conexión y para que la gente tenga los números, lo que hizo Ok, el Congreso y lo que hizo la FED. Te escucho. muy bien. Entonces, en los últimos 2 meses y para contrarrestar el cierre de la economía, el gobierno ha cuadruplicado el déficit fiscal y la Reserva Federal ha subido su balance, donde tienen los bonos que han comprado de 4 trillones el año pasado a 7 trillones hoy en día. Y yo pienso que van a terminar el año a 11 trillones de dólares. Entonces, es muy difícil imaginar que cada 2 meses seguimos en el mismo ritmo. Es realmente imposible e insostenible. No lo debemos esperar. Catherine Rooney Vera, gustazo. Ahí está, la W no la debemos descartar. Es que yo le he dicho mucho a mi auditorio, Catherine, que hay que jugar con esas letras para hablar de cosas sencillas y entender esto que es complejísimo. La V, la W o la O. Gracias, Catherine. Gracias, Gaby.